Qué alegría volver a encontrarnos aquí nuevamente en el espacio que se ha convertido en parte de todos nosotros, Contacto Divino. Ya hemos visto entrevistas que nos han impactado, nos han enseñado mucho. Y hoy no es la diferencia. Hoy vamos a conocer la historia de una mujer que ha tenido que enfrentar muchas situaciones difíciles, pero que en el día de hoy ha ido comprendiendo el porqué de esas experiencias. Yo no me quiero alargar mucho porque lo que tenemos que escuchar y lo que vamos a aprender en esta conversación que tendremos es simplemente exquisita. Les pido que abran su corazón, sobre todo su corazón, para recibir todas las enseñanzas que vamos a recibir en el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a Marlene Pérez y escuchen bien este nombre, Samara. Este nombre nos va a traer un significado muy bonito y vamos a entender el porqué. Samara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida. Esta Gracias, es tu casa a partir gracias. de hoy. Gracias, qué linda presentación. Ya hasta las lágrimas me salieron. No, las lágrimas van a brotar, creo que durante toda la entrevista. Y estén bien atentos, amigos, porque esta va a ser la primera de una serie de entrevistas, porque la historia de ella junto con su compañero simplemente es exquisita. Así es que vamos sin hablar mucho, Samara, para que nos cuente, primeramente, para que nosotros entendamos lo que viene más adelante en tu experiencia. Y te voy a tutear porque Sí, siento por que te favor. conozco desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Me Bueno, encantaría que nos hablara cómo fue la vida de Marlene, ay, cómo mira, fueron transcurriendo esos días de Marlene. voy a hacer corta mi historia para no aburrirlos porque pues en mi historia es bastante dura, difícil. Está dividida en dos partes, como le llamo yo, la oscuridad y la luz. La oscuridad porque, mira, yo nací, soy la cuarta soy la cuarta de 5 hermanos. Nací en mi bello país, El Salvador, en una colonia súper, súper, súper humilde, donde todo carecía, todo, todo, desde las cosas más simples que te puedas imaginar hasta el amor. Entonces, crecí en un ambiente muy hostil, muy, muy fuerte, de una madre soltera que no sabía cómo explicarte, no sabía cómo manejar sus emociones. Ay, discúlpame que me mojé un poquito de tu presentación, estuvo linda y Oh, wow. yo esta parte que te voy a hablar, casi no me gusta hablarla porque siempre me saca más de una lagrimita y no es que tenga dolor, sino que pues siempre es duro, ¿no? Retroceder cuando ya eso ya quedó atrás, cuando eso ya es pasado, pero te digo que mi niñez fue muy triste, muy dura. Como te decía, viví bajo ese nivel de estrés, de dolor, de golpe, de maltrato físico, psicológico y todo lo que te puedas imaginar. Hambre, necesidad. Y así crecí. Desde chiquita yo tenía como ese conocimiento de Dios, pero nadie me enseñó. Mi madre jamás me dijo quién era Dios, no me llevó a las misas, nada, ninguna religión, ella, nada de eso. Pero dentro de mi corazón algo pasaba que yo sabía que existía un Dios. Y yo chiquita, recuerdo de 5 años, yo entre tanto dolor, yo oraba. Yo en la orilla de mi cama, yo oraba, yo le decía a Dios, Padre, llévame. Entonces yo viví un estrés de niña, pero un estrés tan grande que empecé a tener viajes astrales. Pero en ese tiempo, tú sabes que no había comunicación como ahora. Entonces yo estaba como semidormida porque entendía que más allá de la muerte, de la muerte física, pues había algo, pero no sabía yo realmente qué era ese algo. A esa Porque edad. mis viajes a esa edad, Wow. 5 o 6 años, yo cuando me sentía estresada y triste y muy, muy mal, yo cerraba mis ojos y me iba, pero no iba a lugares lindos, ni bellos, ni tampoco feos, simplemente viajaba y me iba a lugares, como que mi alma quería escaparse
irse. Y fui experimentando eso durante mi niñez y fui experimentando también esas depresiones terribles que me daban desde chiquita. Yo intenté suicidarme como unas 3 veces quizás en toda mi vida, pero cada vez que ese sentimiento de suicidio, por decirlo así, entraba en mí, yo siempre escuchaba una voz, siempre escuché una voz en mi cabeza y siempre me decía, no lo hagas, no lo hagas, todo va a estar bien. Pero yo pensaba que era mi cabeza, mi mente. Llegó un momento en que esta voz me hablaba tanto que yo convivía con esta voz, yo jugaba con esta voz, yo me sentaba y yo jugaba. Y yo decía, bueno, soy yo misma, pero me hacía sentir bien. Recuerdo cómo mi madre me evitaba que yo hablara sola porque decía que yo estaba loca. Y yo decía, pero es que esto es lo que más me conforta, esa voz. Y así crecí, oyendo esta voz en mi cabeza, corrigiéndome y aún así yo equivocándome. Te digo, yo cometí errores porque no sabía escuchar esta voz, porque esta voz muchas veces me advirtió de muchas cosas que yo no hice caso, porque yo pensaba que era yo pensaba que era mi mente. Entonces, porque uno no alcanza a comprender cuando tú estás dormido, no alcanzas a comprender cómo trabaja Dios en ti, o sea, cometí tantos errores, pero a la vez me sentía tan cerca de algo y no Pero sabía a de qué. a esa edad, errores. No. No, fui creciendo, te estoy ya pasando años, pero desde pequeña siempre escuché la voz, pero cuando llegué a la adolescencia yo empecé a cometer muchos errores. Yo fui mamá muy joven. Yo fui mamá a mis 14 años, la primera hija que yo tuve. Yo me fui de mi casa a los 13 prácticamente. Tratando de encontrar salida. Exacto, de buscar algo que era el amor que uno busca y no lo encuentras en ningún lado y piensas que con una persona lo vas a encontrar. Y yo sentía que esta voz me hablaba, pero yo era como, a veces sí hacía caso, a veces no. Y así me fui equivocando, pero sentí que esta voz me acompañaba siempre a mí, siempre. Aún cada cosa que yo le prometía, porque yo prometía algo, si se me cumplía algo, se me cumplía. Y de tantas promesas que yo hacía, siempre se me cumplían y yo siempre cumplía esa parte mía por un ejemplo, yo una vez pedí un trabajo a Dios y le dije, Padre, dame un trabajo, yo lo necesito, te prometo que a las 4 de la mañana yo voy a orar y te lo prometo que a las 4 de la mañana yo me levanto a orar y recuerdo cómo Dios me dio ese trabajo y empecé a orar a las 4 de la mañana porque yo le quería cumplir y yo empecé a orar a las 4 de la mañana y yo recuerdo que varias veces me quedaba dormida y cuando me quedaba dormida, Dios me encendía la luz de mi cuarto. Y cuando miraba el reloj eran las 4 de la mañana. Es como diciéndome, me lo prometiste, me lo cumples. Y entonces, y así fue mi vida. Así fue mi vida como cualquier ser humano que piensa que su fe hace todo esto, ¿no? Y nada más eso porque yo creo, porque yo tengo fe y que es así. Y así crecí, teniendo esta comunicación con Dios, pero sin ser tan consciente. Entonces, viví una vida muy oscura, por decírtelo así, donde a mí me atacaban seres de luz, de oscuridad horriblemente, me atacaban en sueños real, porque yo sentía cuando se me acostaban en la cama y me abrazaba. Hubo una ocasión que algo extraño me abrazaba y fue horrible, horrible, y al día siguiente me operaron en emergencia a mí. Entonces, cosas así viví, por hacértelo corto, ¿no? Porque mi vida oscura fue terrible, No, pero a la vez... Aquí tenemos tiempo para escuchar, porque, sí, porque es que yo sé que la historia tuya va a resonar en mucha gente y va a ayudar en mucha gente. Si no nos da tiempo en esta será su casa, ya vendrán otras. Gracias, pero lo voy a hacer un poco corta. Esa parte es la que menos me gusta hablar porque fue mi parte más dura, más dura.
Y así crecí, te lo estoy haciendo corto, con muchas cosas altas y bajas, pero yo siempre, siempre escuchando la voz, guiándome a veces no, orando. Desde que yo le prometí a Dios orarle a las 4 de la mañana, nunca lo dejé de hacer, porque Él me encendía la luz siempre, y allí entendí yo que Él quería que yo siguiera orando a las 4 de la mañana. Seguí orando toda mi vida hasta las 4 de la mañana, hasta la vez. Ponle que yo dejé de orar a las 4 de la mañana ya como a los 38 años más o menos, que lo dejé de hacer, ya cuando estaba en este país. Pero mi gran cambio de oscuridad a luz fue cuando yo llegué a este país. Pero Cuando yo no quiero que pasemos el charco todavía. Aquí está. No, 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 no. Fue madre a los 14 a años. los 14 años, sí. Por Fui lo madre. que puedo percibir, realmente esa escapada, entre comillas, no fue la solución. No. Las situaciones todavía seguían viniendo. Bien, ¿Cómo sí. pasó ese proceso de ser madre tan joven, estar casada? No sé si estuvo con alguien No, o cómo pasó fíjate que, esa situación. ¿Cómo enfrentó en ese entonces, no Samara, Marlene, cómo Marlene, enfrentó ese proceso? yo desde los 14 años trabajo. Yo me fui de mi casa, me olvidé de todo lo que había vivido en mi familia. Nunca me sentí que pertenecía a ese núcleo familiar. Siempre me sentí que estaba en el lugar equivocado con las personas equivocadas. Siempre lo sentí así, y quizás por eso mi indiferencia con mi familia. Yo soy de todos mis hermanos, soy la que menos apegada soy a ellos, porque yo no los busco, y no es que no los ame, sí los amo, sí oro por todos ellos, pero no me siento a gusto en ese núcleo. Y yo, cuando me fui de mi casa, empecé a vivir mi camino sola a esa edad. Trabajé, el padre de mi niña emigró para acá, para Estados Unidos, y bueno, pasaron 9 años aquí él y se olvidó de mí. Así Wow. que yo tuve que echar para adelante con mi hija sola. Yo trabajaba y estudiaba a la vez, porque yo quería superarme y yo sabía que Dios me iba a abrir las puertas. Es duro, es duro. Luego conozco a otra persona y bien recuerdo muy bien esa vez que escuché de nuevo esa voz y me decía, él no es, así me decía, él no es. ¿Y Y usted yo no, enamorada? yo estaba enamorada de esta persona, y yo dije, aquí voy a tal vez tener este hogar que tanto busco. Y yo sentía que esa voz me decía, él no es, pero yo no, ay pa. Y yo dije, no, pues es que soy yo, estoy loca, o no sé, decía yo, pero yo siento que este buen muchacho, que él me va a dar ese hogar que tanto busco. Y bueno, me junto con él porque no me caso. En mi sentir no existía el deseo de un matrimonio. Entonces yo me junto con esta persona, vuelvo a ser mamá de otra niña a la que yo la recibí con todo mi corazón, mi amor. Luego tengo otro bebé, porque tuve dos más, un varoncito que amo con todo mi corazón, pero seguía existiendo en mí vacíos, 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 vacíos. Era una cosa que yo sentía dentro de mí que había algo mejor que me esperaba, pero no sabía qué era. Y era una búsqueda constante. Entonces llegó un momento en que yo sentí que yo sí necesitaba ayuda psicológica. Y decía yo, no, pues es que yo estoy mal quizás, porque él hasta cierto punto era buen hombre, pero en otra forma, pues sufría yo con él de otras formas que no quiero profundizar por respeto a mis niños, ¿no? Pero él no llenaba esos vacíos que yo traía, ese dolor de la infancia, ese sufrir, esa falta de amor de mamá, amor de hermanos, amor de padre, y yo buscaba en él lo que quizás dentro no encontraba. Y era una búsqueda hasta que decidí separarme y dije yo, no,
no es aquí donde yo pertenezco tampoco. Y era una búsqueda constante. Cualquiera puede decir, no, pues andas aquí, allá, y muchas mujeres, te voy a decir, muchas mujeres como mi caso, pasan lo mismo y no se dan cuenta. Y muchos juzgamos desde afuera a esa mujer. ¿Por qué? Porque anda con uno, con otro, pero no se ponen a pensar que esa mujer tiene vacíos y que esa mujer anda buscando algo que no encuentra y que esa mujer busca que la amen, que la respeten, pero no sabe cómo. Entonces uno por eso no debe juzgar a nadie, porque yo lo he vivido y créeme, ese algo que te indica que no es allí, es Jesús hablándote, sigue, no importa cuántas veces te caigas, levántate y sigue hasta que encuentres esa estabilidad que solo Jesús te puede dar, solo Jesús. Cuando yo dejo a mis hijos en mi país, porque yo decido emigrar para acá por el bien de mis hijos, porque viví yo con mis otros 2 chiquitos y con mi hija mayor, una pobreza, donde yo no tenía ni siquiera para darle a mis hijos lo más básico. Y yo decía en mi mente, yo no quiero que mis hijos pasen lo mismo que yo he vivido. Y yo empecé a frustrarme, empecé a sentirme como mi madre. Y yo dije, yo no voy a repetir a mi mamá, yo no voy a ser como ella, prefiero tener lejos a mis hijos, pero yo a mis hijos no los voy a tocar. Y era como una búsqueda y dije yo tengo que alejarme de mis hijos, sanar, buscar qué es lo que quiere mi alma, porque yo sabía escucharme, pero no entenderme. Entonces, dejo a mis hijos con su padre, migro para acá, para Estados Unidos, y aquí me encuentro con esa soledad y esa soledad horrible que te da este país, pero le agradezco mucho esa soledad, porque por medio de esa soledad yo encontré realmente a mi Dios. Yo encontré la sanación de mi alma. Y yo, cuando encontré esa soledad a mi propio, a mi yo interno, y fue allí donde yo entendí que había muchas cosas por sanar primero en mí, pero no sabía cómo, no sabía por dónde empezar. Samara, Entonces, yo creo, Samara, y discúlpame que te interrumpa, anteriormente tú oías la voz, en sí, este momento estabas escuchando. Estaba escuchando más mi interior, qué es lo que yo buscaba. Y yo te voy a decir, toda mi niñez, toda mi infancia de dolor, de sufrimiento, de malas decisiones, yo sabía que algo más había en mí, porque aparte de que yo escuchaba esa voz que me guiaba, pero no le hacía caso, aparte de eso, yo siempre tuve visiones. Yo, antes de tener a mis hijos, siempre en mis visiones yo veía su cara. Yo sabía que iba a tener otra hija, yo sabía que iba a tener otro hijo. Yo, cuando me veía en problemas en el trabajo, yo veía visiones y me resolvía yo misma los problemas por medio de las visiones. Tenía esa capacidad de ver más allá. Entonces, pero yo siempre lo manejé en silencio. Muy pocas personas yo les comentaba cosas y que le salía de verdad cuando yo les decía, no, pues yo te soñé y tú vas a tener un varón, y me decía, no, que yo voy a tener un varón, y con los años me decía, no, pues es cierto, yo tuve un varón, y cosas así, ¿no? Pequeños detalles. Entonces sí, yo sabía que algo había en mí, pero yo no sabía qué. O sea, yo viví como cualquier ser humano, ignorancia total, pero había algo allí que estaba ahí, ¿no? No era Entonces, el momento todavía de entenderlo. No era el momento, exacto. No era el momento de entender todo lo que yo estaba viviendo. Y cuando yo llego a este país y me encuentro en esta soledad tan grande, es donde yo sigo con mis oraciones a las 4 de la mañana. Siempre, yo no falté de orar a las 4 de la mañana, siempre. Y siempre cuando tenía oportunidad, yo siempre les hablaba de Dios a las personas. Desde que pasaba todo ese sufrimiento, yo siempre les hablaba de Dios a mi manera. O sea, yo ya traía eso y no sabía por qué, pero yo, cuando la gente se acercaba sufriendo, yo siempre le daba una palabra de aliento, de fe y de amor, aunque yo estuviera mal, pero yo siempre lo hacía. En inconsciencia lo hacía.
igual llego aquí a este país, igual me topo con personas, yo siempre voy con esa palabra de fe y de amor. Y yo viví muchos milagros antes de llegar a este país también. Cuando yo venía a este país, yo emigré con 25 personas. Y de esas 25 personas, solo pasé yo y mi sobrina. Y te voy a decir que yo viví ese milagro porque cuando yo estaba en ese hotel en México y nos pusieron en habitaciones individuales, era como un pasillo con puertas una enfrente de otra. Llegó Migración de México y recuerdo que yo me incliné en mi cama porque se oían gritos de las personas que estaban sacando. Yo me incliné, yo venía con mi sobrinita y yo le dije a mi sobrina en ese momento, hija, híntate y oremos a Dios para que todo salga bien. Y las dos nos hincamos y oramos y oíamos cómo la gente lloraba y gritaba alrededor de cómo la migración los sacaba a todos. Y de repente un silencio. Y dije yo, ¿qué pasó? Un silencio. Y de repente me tocan la puerta y era el manager del hotel y me dice, señora, me dice, soy yo el manager. Y yo, o sea, ni quería abrir porque pensé que era migración y me dice, señora, a todos se lo llevaron menos a ustedes. Yo me quedé, wow, sorprendida y todas las puertas las tiraron, menos la mía. Es como que lo hubiesen sellado, es como que lo hubieran tapado, no la vieron. Y de 21 o 25 personas, solo mi sobrina y yo llegamos a este país con bien. Y créeme, yo le agradezco a mi Dios cómo me ha cuidado todo el tiempo. Yo me he visto en lugares sola, peligrosos. Donde yo vivía habían personas muy, muy peligrosas porque era un barrio peligroso y recuerdo que yo salía bien noche del trabajo. Yo caminaba pedazos oscuros y me encontraba con estas personas asesinos que hoy en día están en la cárcel y me los encontraba y yo empezaba a orar, a pedirle a Dios, Padre, protégeme, y pasaban a la par mía y no me veían. Era como que Dios me cubría y me tapaba y mira, yo pasé tantos milagros y tantas cosas raras, aún dormida. ¿Y quién llega cuando emigra aquí a Estados Unidos? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Ya me dijo que la soledad, ajá, me imagino esos sentimientos encontrados de haber dejado a los niños allá. Pues fíjate que yo vine aquí con una hermana mía, pero al mes me fui, porque como te digo, hay algo que me aleja de mi familia, no sé ni por qué, es como que la vibra, yo qué sé, y me voy de ella, me recibe ella, pero al mes yo siempre busco soledad, siempre busco lejos de ellos, no sé por qué, y me busco otro lado y empiezo a trabajar aquí en este país, yo solita, rento un cuartito, y ahí yo paso años teniendo 2 trabajos, día y noche. Yo he trabajado muy duro desde los 14 años y trabajaba día y noche y solo llegaba a dormir y oraba y yo le pedía a Dios a alguien. Yo le pedí a Dios a alguien siempre, en todas mis oraciones siempre le dije, Padre, yo quisiera que tú me dieras un hombre, pero un hombre de verdad, alguien que me ame, que me respete, que me cuide, que me dé eso que yo necesito, porque yo en ese entonces pensaba que eso necesitaba, una pareja, alguien que me amara. Y sí es un complemento, pero no era eso lo que realmente yo necesitaba. Yo necesitaba una sanación del alma, de Dios, que me ayudara. Pero en ese momento yo eso pensaba y eso le pedía. Y entonces vivía siempre con un estereotipo de hombre que si no era así, yo pues no le hacía caso. Yo decía, no. Si no era de la forma que yo creía que tenía que ser, yo nada. Entonces, pero viene aquí. ¿Cuál era ese estereotipo? Mira, a mí cuando yo estaba dormida, no, como le digo yo a mi esposa ahora, es que Dios es tan perfecto, pero Dios no te pone una persona como la que uno cree. Porque yo siempre me fijaba que en la altura, que en lo guapo, que trabajador y que fuera un hombre así, o sea, con todas las características. Y si no era así, yo no quería nada. Un modelo. Un modelo. Y yo decía, yo quiero un hombre así, de verdad. Y bueno, pero uno en la ignorancia, pues, porque uno no sabe. Y muchas mujeres pasamos por lo mismo, creo y siento.
Y te digo, aquí es donde vivo por primera vez. El gran milagro de mi vida fue, por primera vez, Dios me contesta por medio de otra persona. Y allí es donde yo es como, hey, esto ya pasó a más. Porque recuerdo que se me acerca mi esposo en un trabajo y fue la primera vez que nos encontramos y yo estaba sentada en una mesa distraída y él solo me miraba. Él solo me miraba y yo no lo miraba porque para mí no era el estereotipo, ¿no? Entonces yo me daba igual y él me miraba y un día me dice él, ni lo conocía, porque ahí lo conocí, me dice, un día, me dice, te vas a casar conmigo, y vamos a vivir juntos. Y yo lo vuelvo a ver, yo, tú estás loco, si ni te conozco, le dije. Yo solo eso te digo, me dijo él. Y yo, ay, así va. Y seguí tratándolo como amigo. ¿De dónde salió este que se cree tanto? Decía yo. Y no era el tipo con el que yo hubiese salido, ¿no? Entonces lo empecé a tratar como amigo, y me cayó muy bien. Pero en esa tratada de amistad y todo, bueno, dije yo, le voy a hacer caso. Dije. Y empecé a salir con él como unas 2, 3 veces, pero en esas 2, 3 veces que empecé a salir con él, hubieron cosas que no me gustaron. Y dije yo, no, este muchacho no es para mí, o sea, no es lo que yo necesito, no para nada. Y empecé a llorar una noche. Y dije yo, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me mandas pretendientes que no me llenan, que no son lo que yo busco? ¿Por qué? ¿Por qué no me mandas un hombre de verdad? Un hombre que me ame de verdad, que me cuide, me proteja, que sea mi complemento. ¿Por qué no me mandas algo así? ¿Sabes qué? Le dije yo, no quiero que me mandes a nadie más ya. Prefiero quedarme sola y aléjame de este chico. No me interesa, solo me mandas cosas, le dije yo, que no me sirven. Pero en ese momento que yo le dije eso, porque yo así le hablo a Dios, le hablo como cualquier persona estuviera hablando conmigo, yo así le hablo en mis oraciones, yo no soy mucho de Ave María, no, yo le hablo así y le digo yo, ¿y sabes qué? No, mándame algo que de verdad. Yo me quedo orando así, lloro toda la noche y me quedo dormida. Y al día siguiente, mi actual esposo me llama y me dice, mira, quiero hablar contigo, necesito algo que decirte. Y yo le dije, bueno, sí, yo también tengo algo que decirte. Y ese día yo iba a terminar con él. Dije yo no quiero nada con este chico. Y yo iba a terminar con él. Y nos quedamos en ver en una cita al día siguiente y nos vemos. Y él me dice, tengo algo que decirte. Yo también. Empieza tú, me dice él. No, le dije yo. Empieza tú, le dije. Es que fíjate, me dice que toda la noche no he podido dormir. Y eso, toda la noche, una voz me ha dicho a mi oído, me dijo, es más fácil enderezar a un niño que a un hombre. Y dice que toda la noche pasó oyendo, es más fácil enderezar a un niño que a un hombre. Y cuando él me dice eso, yo me quedé en shock. Y dije, me contestó Dios. Porque una noche antes yo le había dicho que quería un hombre y no un niño. Entonces, y yo me quedé así como espantada. Y cuando él me dice, ¿y tú qué me ibas a decir? Y yo me quedo callada. Y le digo, nada. No quise terminar con él, sino que al día siguiente, en la noche, yo le digo a Dios, Padre, ya escuché, ya entendí, ya tú me dijiste que entonces que él es, me imagino, o que voy a seguir con él, pero si esto no funciona, es tu culpa. Así le digo yo. Y bueno, y empecé a tratarlo. El camino no ha sido nada fácil, te voy a decir, con él. Empecé a tratarlo y conforme nos fuimos conociendo más profundamente con él, me voy dando cuenta que él también tenía vivencias con Jesús, solo que de otra manera, no como yo. Y fue algo que para mí me llenó mi corazón, porque yo dije, siempre le decía a Dios antes, cuando, Padre, yo quisiera un hombre que crea en ti, que te ame como yo te amo.
Entonces, y como no, las parejas que había tenido, pues nada que ver con Dios, entonces yo decía, no son. Entonces, cuando lo conozco a él y me doy cuenta que el amor de él, que le tiene a Dios, es muy diferente al mío, pero es amor, yo me quedé así en shock y dije yo, padre, ¿será que él es? Decía yo, ¿será que él es lo que tú me mandaste? Y cuando lo empezamos a tratar, fue todo compactando poco a poco, poco a poco. Nos fuimos a vivir juntos como a los 8 o 9 meses de conocernos, de tratarnos. Y cuando nos fuimos a vivir juntos, pues tuvimos que lidiar tanto él con mis depresiones, porque yo traía depresiones todavía. Claro, traumas. Depresiones y traumas. Yo traía depresiones, traumas de todo. Y él también traía inseguridades y cosas así. Y fue como un trabajo mutuo. Y fue allí donde se empezó a manifestar más Jesús en nosotros. Fue allí cuando ya nos juntamos, fue donde en sueños, todavía no habíamos despertado bien, en sueños Jesús nos hablaba. Más que todo a él le hablaba mensajes para mí. Y yo ahí entendí que era mutuo. Y Tamara, dije yo, wow. Yo antes vamos a dejar esto aquí como aquí sobre la mesa, porque lo vamos a detallar, porque es algo muy bonita esa experiencia, pero no quiero que se me olvide ni dejar pasar dos puntos que mencionaste en la conversación, y es la manera en que te diriges a Dios, la oración que tienes con Él, una conversación, y me resuena mucho, sobre todo yo que soy criada en la Iglesia Católica, donde se nos enseña, quiere decir, no quiero decir con esto que es incorrecto, se nos enseña a orar de una manera metódica al Padre Nuestro, Dios te salve María, y o sea, así, con mucho miedo, mucha reverencia, mucho respeto. Y el escucharte hablar, y es algo que yo he ido entendiendo poco a poco en esta búsqueda, que la mejor oración es la que se hace mediante una conversación, abriendo el corazón con sinceridad. Desde el corazón, sin miedos, porque Dios es amor. Es muchas cosas, Dios. Eso es algo que más adelante podríamos hablar sobre Dios. Porque muchos, hoy con el gran despertar, bueno, pero es adelantarnos al tema. Más adelante te hablaré de eso. Punto, pero háblame un poquito sobre esa importancia de no creer que tenemos que hacerlo, porque si dejamos de pasar una que otra oración, estamos faltando o no estamos orando de manera correcta. No, mira, yo te voy a decir algo. A Dios no le interesa que tú le ores. A Él no le importa eso. A Él lo que le importa es que tú lo busques porque tú lo sientes, porque tú lo necesitas, porque tú necesitas dirección, necesitas cuidado aquí en este mundo denso. Pero si tú no le oras porque no te nace, no pasa nada. O sea, es algo que te tiene que nacer desde adentro, porque si lo haces porque debes de, no funciona así. O porque tengo que repetir una palabra 20 veces, tampoco funciona así. Para hablar con Dios tiene que ser desde el corazón, porque lo amas, porque lo sientes, porque deseas platicar con Él como un amigo, como estamos hablando tú y yo. Y le hablas de frente, sin caretas, porque Él todo lo sabe. Tú no le puedes fingir a Dios bondad, porque Él te conoce más. Entonces tú no puedes decir, Padre, es que mira, y por dentro lleno de odio. Entonces tú tienes que ser tú, si sientes odio en tu corazón, porque somos humanos y porque nos enfermamos en el camino, con todo ese odio que tienes dentro, háblale y dile, ¿por qué te olvidaste de mí? ¿O por qué me está pasando esto? Pero sé tú, desde lo más profundo, sé tú. Tú no puedes fingirle a Dios, jamás le vas a fingir, porque Él te conoce mejor que tú mismo. Sí. Entonces tú tienes que hablarle desde adentro, desde tu sentir. Y eso es lo que yo inconscientemente hacía, como no tenía un estereotipo formado. Entonces yo lo hacía a mi manera, de una forma normal, como hablar con cualquiera. Yo lo hacía a mi manera y siempre tuve un buen resultado, porque a mí yo oraba porque a mí me nacía mi corazón orar. Y lo hacía a las 4 de la mañana porque se lo prometí. Cuando tú le prometes algo a Dios, se cumple. ¿Y sabes por qué? Porque tu palabra tiene poder y tiene palabra como la de Él.
Ujú. Si Dios te dice, prometo esto, Él te lo va a cumplir. Igual tu palabra tiene poder también. El otro Entonces, punto, sí, hay que cumplir, hay que cumplir. sí, El otro, y tener disciplina, ¿verdad? y tener disciplina. El otro punto que mencionaste es esa experiencia donde tú le pedías a Dios un hombre, que fuera un hombre, no un niño de lo que ya tantos habías tenido, Sí, te llega la respuesta a través de Billy, sí, tu actual esposo. mi actual esposo, Pero sí, lo bonito de todo esto es que muchas veces, porque tú estabas abierta a escuchar esa respuesta. sí. Sin embargo, nosotros constantemente pedimos respuesta. Nos llegan por todas partes y no las vemos porque estamos predispuestos a que tiene que ser que, no sé cómo, será que Ajá, Dios baje, nos lo diga, pero si no es estamos cierto. atentos de la manera en que nos llega. Y eso es bien Mm, importante que toda la comunidad aquí entienda que cuando pedimos debemos estar atentos a esas respuestas que nos van a llegar de la De mil manera formas, de mil de formas. mil formas. Dios no tiene una sola forma. Y así tampoco tiene una sola forma. Más adelante te voy a leer algo que canalicé de él, porque yo aprendí a canalizar a Dios. Muchas veces yo en una entrevista una vez dije que Dios me hablaba y muchos mensajes me llegaron diciéndome, no, estás equivocada, es tu yo superior, no, eso no pasa, esto aquí, esto allá. Dije yo, ese es lo que yo siento y es Dios. Yo siempre sentí que él me hablaba, siempre lo sentí en mi corazón porque a mí llegaban cosas desde pequeña en la mente y yo sabía que él era. Entonces yo nada que mi yo superior, no, dije yo, pero no tenía la certeza de que fuera Ujú. Dios. Eso es lo que yo sentía, pero no tenía la certeza. Pero conforme yo desperté, en todas las revelaciones que he recibido, se me ha confirmado que es Dios quien me habla. Es Dios quien me baja todo eso a mí en mi cabeza. Solo que ahora lo sé canalizar de una manera más sabia y porque ahora ya entiendo mi proceso, he aprendido y he sanado también. Porque si no hubiese sanado, yo no tuviera esta forma de canalizarlo. Yo tuve que Ade- sanar primero. Además, Samara, que nuestros guías, nuestros ángeles, arcángeles, son extensiones de Dios. Y esa es una Exacto, vía, una manera de recibir el mensaje. exacto. Ahora sí Hay quiero retomar, muchas ajá, formas, muchas hay formas. muchas formas, muchas formas. Retomar esa conversación, esa parte que dejamos sobre la mesa cuando se da eso que es el encuentro donde ustedes deciden, Billy y tú, ir a vivir juntos. Quizás Sí, pensabas que como fue Dios que te lo puso, todo tenía que ir ser sobre perfecta. pétalos, todo tenía que ser perfecto. Exacto, exacto. Pero Cuéntanos. siempre yo pasé 10 años con él sin casarnos, solo juntos. Y en esos 10 años yo tuve ganas de dejarlo 1000 veces, 1000 veces. ¿Qué fue Pero lo que mi me fe. mandaste? Sí, pero yo me aferré a mi fe, porque yo siempre he creído en un Dios perfecto. Y yo decía, no, Dios no se equivoca, decía yo, es que si Él me dijo, Él así es, y así es. Y era una cosa que yo le pedía una señal a Dios. Le decía yo, Padre, si este hombre es para mí, ponme el sentir de unirme en matrimonio con Él, porque yo no me había casado antes, porque yo decía, el día que yo me case va a ser para toda la vida, porque le voy a dar una promesa a Dios, decía yo. Y nunca lo sentí con nadie. Nunca sentí ese deseo. Yo le decía, si de verdad este hombre es, ponme el sentir de verdad de casarme, porque él vivía diciéndome, casémonos, casémonos, y yo le decía, no, no, es que no lo siento todavía, no siento. Y yo, esa era la parte, pasamos 10 años y en una de tantas, Dios me pone un sueño donde me veo vestida de blanco con él. Y ahí entiendo yo que Dios me estaba diciendo, él es, cásate entonces. Me pone el sentir. Al día siguiente yo despierto y le digo yo, ¿sabes qué? Nos casamos. Y ya le cuento a mi esposo lo que soñé, todo el sueño, y me dice, perfecto. Empezamos a armar nuestra boda. Fue una boda que nosotros no teníamos ni 5, con eso te digo todo, ni 5 para casarnos. Pero yo deseaba una boda hermosa. O sea que ¿Cómo sí fue no? una etapa difícil. Es una etapa muy, muy difícil, Fue una sí. etapa difícil que vivieron ustedes como pareja. Sí, muy difícil, pero cuando decidimos casarnos ya nuestra relación estaba más estable. Uh -huh. Ya nos conocíamos mejor, yo entendía sus miedos, sus cosas, todavía no estábamos completamente sanos,
porque no estábamos semidormidos, como te digo, no habíamos despertado bien, vivíamos como cualquier ser humano con la fe puesta en Dios, siendo buenas personas y hasta ahí. Entonces, cuando armamos nuestra boda, se lo ponemos a Dios porque los dos somos muy de fe, muy de amor, él con sus vivencias con Jesús y yo también. Entonces le decimos a Jesús, Padre, danos una boda hermosa, como sea, no importa. Y mira, nos empiezan a llegar buenos trabajos y trabajos y trabajos, pero de ganar mucho, mucho dinero. Y empezamos a ahorrar y ahorrar. Mira, nosotros, para hacértelo corto, nosotros tuvimos una boda tan hermosa, que ni nosotros podemos creer cómo lo hicimos. Porque hicimos cuenta y nuestra boda salió tan cara, que no sabemos de dónde salió todo. Pero antes de la boda, el mismo día de la boda, antes de la boda, en nuestro Señor Jesús en sueños, siempre fue en sueños hasta ese momento, se le presenta a mi esposo y le da su bendición y le dice que va a estar presente en la boda. Le dice un sueño eso y fue como, yo entré a la iglesia, lloré, y toda la gente decía, pero ¿por qué llora? No quiere casarse. Parece que, ya no se quiere casar, pero yo lloraba porque yo sentía la presencia de Dios ahí. Yo sentía a Jesús en todas partes y yo sabía que, como mi fe es tan grande, yo sabía que Él iba a estar ahí. Imagínate, y nos casamos y esa boda fue hermosa. Para mí ha sido los momentos más hermosos que yo viví. Estando aún semi dormida, por decirlo así, con mi fe puesta siempre en Dios yo sabía que algo más podíamos presenciar o sentir de Dios porque los dos estábamos como conectados en lo espiritual. Pero no sé si quieres que continúe porque nuestra historia es bastante grande. Hemos tenido tantas experiencias con Jesús, con Dios y ahí empezó como ¿cómo se llama? La punta del iceberg, por decirlo así, de todo lo que vivimos ahora. Eso fue para nosotros hermoso, pero donde nosotros realmente despertamos, yo te voy a decir algo, a mí Jesús me puso el sentir de hacer una entrevista en un canal cuando yo todavía no había despertado. Yo no había despertado, yo hice esa entrevista para decirles a Dios, a las personas lo de mi fe, cómo era mi fe y las cosas que yo había vivido como una mujer que ha sufrido y ha vivido milagros, pero realmente yo despierta, yo no estaba. Y yo hago esa entrevista y empieza a mandarme solicitudes en mi Facebook. Yo les empiezo a aceptar y todo, y se me empieza a llenar de personas, y como yo siempre aún dormida, yo daba mensajes bonitos de Dios y todo eso, pero hasta ahí. Mira, a la semana de esa entrevista que yo hice, nos pasó algo que nos cambió la vida, que fue donde realmente despertamos nosotros. Fue allí porque nosotros hemos vivido semidormidos, por decirlo así, pero en ese momento, a mi esposo, yo sé que muchas personas no van a creer lo que les voy a decir, porque vivimos tan en el mundo, tan metidos en el mundo, que no podemos creer y ver más allá. Samara, van a creer aquellos que necesiten. Que tengan que creer. Exacto. Claro. Y quiero que la gente que escuche este video vaya más allá y sienta lo que le voy a decir. Sienta en su corazón realmente lo que está pasando en el mundo y que está existiendo y que está pasando y que no se están dando cuenta. Porque yo, cuando viví esto, yo allí supe que algo más venía para este mundo y que no era normal. Porque vivíamos nosotros en un apartamento aquí en Los Ángeles y teníamos, ponle que aquí estaba la sala y aquí una ventana de vidrio que daba a la calle. Y me recuerdo que esa noche yo me quedé dormida, pero mi esposo no podía dormir. Era vuelta y vuelta y vuelta. Y dice él, eso me lo contó él en el momento porque fue en la madrugada, él no podía dormir para nada. Y de repente, él no sabe ni cómo se levantó de la cama, porque él dice, yo no me acuerdo a qué horas me levanté, porque él duerme en su ropa interior, a qué horas me puse el pants, a qué horas abrí la puerta, yo solo recuerdo, me dijo, cuando yo estaba en la sala. Y él se levanta y se va para la sala y se le aparece un ser de luz ahí en la sala, a él. Él es el mejor que te puede contar esta parte porque él la vivió.
lo que te voy a contar yo es que cuando yo no lo veo en la cama y me levanto y abro la puerta y lo veo ahí sentado en la sala, temblando, pálido, asustado, pues como todo ser humano, pues imagínate, se te aparece un ser de luz de la nada. Cuando tú eres una persona normal, te asustas, pero él es un corazón fuerte porque no lo supo enfrentar, ¿no? Y le digo yo, mi amor, ¿y qué haces aquí? Y me dice, acabo de ver a un ser de luz y me habló. Y yo, como yo estoy como abierta a todo lo fuera de lo normal, y le De lo digo, que llamamos fuera de lo normal. lo que llamamos fuera de lo normal, y le digo yo, ¿y qué pasó? Le digo, ¿qué pasó? Me dijo varias cosas, pero lo voy a hacer corto porque yo sé que él en su momento te lo va a contar. Claro. Entonces, mi esposo es el indicado para contártelo, pero él me dijo en ese momento, me dijo que te dijera de que tanto tú como yo tenemos que hacer 3 cosas. Primero, aprender a meditar. Segundo, tener contacto con la naturaleza. Y tercero, dar ese amor que tenemos al Creador y el amor que tenemos dentro a todas las personas que nos rodean. Y yo me quedé así como, ¿qué? Sí, eso tenemos que hacer. Y mira, después, te voy a contar después, porque eso que te lo diga él bien, después de ese día, yo no sabía ni qué era meditar, yo no sabía lo que era abrazar un árbol, yo iba a los parques, pero como todo ser humano va a los parques y ya. Y yo empecé a meditar, empecé a caminar descalza en la grama, a abrazar un árbol, empecé a dar más como amor, a ser más amable, pues. No es que vayas a andar dando besos a toda la gente, sino que ser más comprensiva con las personas, entenderlas. Y empezamos ese proceso de sanación, de que fue allí donde este ser de luz le dice a mi esposo que por el momento ella se iba a dejar ver así, pero conforme él fuera meditando y todo, que cuando él estuviera listo, ella se le iba a aparecer en sus meditaciones y le iba a hablar. Y le dio su nombre. Y estamos hablando que esa experiencia la vivió despierto. Claro, la vivió despierto, completamente despierto, como nosotros aquí hablando. Como nosotros aquí hablando. Mi esposo empezó a meditar y pone que la semana que él empezó a meditar, él ya veía a este ser en lo astral. ¿Cómo? No sé. Como él dice, yo no sé qué pasó, pero yo de repente ya estoy en lo astral. Wow. Y la veo. Y ella me habla en lo astral y me dice, y ella fue la que empezó a guiarnos. Ella se llama Shalai. Ella nos dijo que venía de las Pleiades y que ella iba a ser nuestra guía de hoy en adelante y que ella nos iba a guiar para subir nuestras vibraciones, para que nosotros sanáramos lo que tendríamos que sanar. Nos iba a preparar para el encuentro con Jesús. Ella nos iba a preparar para muchas cosas. Pasó mucho tiempo para que encontrarnos con Jesús en lo astral. No fue de la noche a la mañana. Ella nos preparó poco a poco, con la alimentación, con las vibraciones, el sentir. Ella, cuando nosotros estábamos tristes, ella nos dijo que no debíamos meditar, o cuando estábamos enojados, no. O cuando teníamos una actitud negativa, siempre nos decía que no estaba correcto, que deberíamos de cambiar la actitud, porque esa persona que le hablamos feo o que le hablamos mal, esa persona es mi hermano y sentía como nosotros, o sea, nos hacía ver wow, sí, lo estaba guiando. Lo que estábamos mal. Entonces, pero eso no quiere decir que nosotros fuéramos malas personas, éramos como cualquiera, que sales en el tráfico y chocas con personas que te hacen mal y tú le contestas. Así somos como cualquier ser humano, y este ser nos fue guiando, hasta que nosotros fuimos comprendiendo bien, y cuando estuvimos listos, fue el gran encuentro con Jesús, en lo astral, claro. Ese encuentro fue maravilloso. Claro, bueno, creo que no me lo puedo ni imaginar.
Y es una parte porque tendremos a Billy en el próximo programa como invitado y luego lo vamos a tener a los dos juntos para hablar de todas esas experiencias que han tenido, que han estado viviendo constantemente. Así que yo les invito a toda la comunidad que esté bien, que estén atentos, porque vamos a seguir aprendiendo mucho de estas hermosas experiencias. Yo, antes de despedirme, me gustaría leer vamos algo. a despedir, tenemos todavía un tiempito, nos queda un tiempito todavía. Y yo al principio de esta entrevista hablé de Marlene y también les dije, estén atentos a este nombre, Samara. ¿Por qué Samara? Es en una meditación con nuestro amado Jesús. Él no fue él en sí el que me dio el nombre, me lo dio mi creador. Por eso te digo yo, hoy más que nunca la gente tiene que creer que Dios está allí, que Dios habla, que Dios tiene autoridad, tiene poder. O sea, Él está por sobre todo lo que está pasando. En esa canalización fue muy hermosa porque fue mucho tiempo después de tantos encuentros con Jesús y todo, donde Jesús me dice que se me va a ser revelado mi verdadero nombre y muchas cosas se me han revelado. ¿Quién soy? ¿Qué significo en realidad para la vida de Jesús? ¿Qué personajes tuve en la época de Jesús? Cómo es que yo he pasado muchos personajes siendo la misma alma, muchas cosas que no terminaría de contarte aquí. Y en una de esas me dice que me va a revelar mi nombre y dónde fue puesto mi nombre y quién puso mi nombre en este mundo. Es que es muy intenso, muy grande, muy hermoso, increíble de creer. Y es ahí donde Dios en lo astral habla con una luz hermosa sobre nosotros, sobre nuestro espíritu, porque algo que quiero aclarar, que cuando uno canaliza, tu cuerpo está aquí, pero tu espíritu no está aquí. Tu espíritu está en el nivel de ellos, de la divinidad. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Exacto. Y es el espíritu el que recibe todo eso. Y es un lugar igual que aquí sientes, solo que el clima y todo es más divino. Entonces, pero Dios te habla en lo astral, no es que me hable aquí en este mundo denso, Dios habla en lo astral. Y es ahí donde Dios nos habla y me bendice y me dice hermosas palabras que yo todavía las tengo anotadas de todo lo que me dice, y me dice, tu nombre es puesto por mí, porque yo así lo he querido que te llames, tu nombre será Samara. Y me dice más cosas, ¿no? Que no puedo decir acá. Ajá, y es ahí donde él me entrega el nombre Samara, y es donde por fin yo me siento identificada, me siento que ya encontré mi lugar. Es algo que yo te digo, después de tantas cosas, cayó todo en mí. Encajó todo. Ajá, y para llegar a este punto que te estoy contando, pues yo sané, yo dejé de tener depresiones, yo dejé de tener resentimientos, sané mi corazón. Fue un proceso de años y años, o sea, no es que ya hoy, mañana me habló Dios, no. Claro. Ha sido un camino largo, muy largo, un proceso muy largo, pero ha dado sus frutos. Y cuando Dios me puso el nombre, es como que lo que culminó para mí, porque todavía faltan muchas cosas porque yo tengo que hacer en este mundo, pero esa fue una de tantas cosas que me llenaron el alma, y por eso yo siempre pongo mi nombre en mi canal Samara, porque yo amo mi nombre. Es donde yo pertenezco, el que me puso mi padre, ¿te imaginas? O sea, esto es un personaje. Marlene es un personaje más de tantos que he tenido, pero mi verdadera esencia es Samara, es ese yo superior que está allá, el más grande, el más divino, no esto, que es mi espíritu, una pequeña parte de mi espíritu. Entonces, por eso viene mi nombre espiritual, que es Samara. Samara, pero, ajá. Mirando ahora, desde este punto, todo el proceso que viviste, si te dan la opción a cambiar esas experiencias, esas vivencias, ¿las cambiaría? Uy, no, jamás. Jamás. Le doy gracias a Dios
que yo haya vivido todo lo que viví, porque en oscuridad también Él me acompañó. Amo mi oscuridad, porque si no fuera por esa oscuridad que yo viví, yo no tuviera la conciencia que tengo ahora. Todo es de amarse, todo. Y Dios está en la oscuridad y en la luz. Él es todo y todo debemos abrazarlo, todo, porque todo eso somos nosotros. Solo que no nos debemos de anclar en la oscuridad, debemos de sobrepasar todo eso y llegar a la luz, que es nuestro objetivo, porque somos todos seres de Dios, venimos de Él, pero tenemos que pasar por todos esos caminos porque algo tenemos que aprender. Todos tenemos que aprender. Yo una de las preguntas que hice fue, ¿por qué yo viví lo que tuve que vivir? ¿Por qué? ¿Y cuál es la respuesta? Y algo que Jesús me lo dijo fue de que yo viví muchas vidas rodeada de mucho amor, donde tuve el amor de mi madre en totalidad, hermoso, pero había algo que yo no había experimentado, que era el desamor y el sufrimiento, y tenía que pasarlo, y tenía que vivirlo, y hoy lo comprendo así. O sea, yo tenía que vivir todo este desamor y esta falta de este sufrimiento porque era lo que me faltaba, porque yo, según lo que me dice mi Señor Jesús, es que yo ya estoy lista ya, que ya mi evolución ya terminó, que yo no voy a volver a reencarnar más, que yo ya estoy lista. Y esto es un proceso de todos los seres humanos. Ya muchos ahorita ya están listos, ya no van a reencarnar más. Lo que pasa es de que todavía nos falta, porque una cosa es la evolución del alma y otra cosa es la evolución de tu conciencia, que es muy diferente. Porque puede ser un alma evolucionada, pero si tu conciencia no evoluciona, te quedas atrás. ¿Por qué? Porque no alcanzas a comprender muchas cosas. Todo va a la par, hasta tu sentir va a la par de tu conciencia y de tu evolución. Entendiendo eso, Samara, ¿podríamos decir que la Marlene perdonó todo? Todito. Yo amo a mi familia, amo a mi madre, y le doy gracias por lo que ella me enseñó, sea como sea. Amo a mi esposo, a mis hijos, a cualquier persona que esté a la par mía, la comprendo y la entiendo desde mi corazón. Trato de ser empática, amorosa, trato de ayudar en lo que esté a mi alcance, en entender, aún cuando me agreden. Trato de esa agresión, entenderla de dónde viene y por qué. Entonces, todos esos detalles yo los he comprendido. Yo no soy la misma Marlene de hace 20 años. Yo soy nueva. A mí Jesús me restauró. Yo no soy la misma. Para mí por eso casi no me gusta hablar de esa Marlene, porque esa Marlene, los que me han conocido han de decir, ¿cómo es posible que ella hable así de Dios? Si cómo era o cómo fue o lo que... Es que no se han dado cuenta que esa Marlene ya murió. Yo ya no existe, esa Marlene ya no existe. Yo soy otra. Yo cambié totalmente Eres otra, pero abrazas a esa Marlene que te permitió vivir y aprender. Exacto, me gustaría que, porque yo sé que todos, absolutamente todos estamos aquí en este plano terrenal, tenemos muchas cosas que sanar, muchas cosas que reconocer. Muchas cosas. Y yo quiero, antes de finalizar esta primera entrevista, dejarle un mensaje a la comunidad que quizás viene arrastrando con tantas cadenas, Marlene, Samara, corrijo. Mira, con tantas cadenas, que cada engranaje se traduce en rencor, en tantas penas y tantas tristezas, de creer que los demás nos han hecho daño. ¿Cómo podemos hacer para poder comenzar a sanar? Fíjate que yo no tengo una varita mágica para decirte, porque cada camino es diferente, cada sentir es diferente. Yo tengo la convicción en mi corazón que solo Dios puede sanar un corazón herido, y para eso tienes que tener una total entrega para Él. Y yo te voy a leer algo de lo que Dios nos ama a todos, la verdad. Y te voy a leer algo que yo canalicé de Dios hace muchos años, y lo escribí y lo publiqué, por cierto.
Y te lo voy a leer así textual porque lo tengo acá para que comprendas cómo Dios es de maravilloso, ¿no? Le pregunto yo a Dios, Padre, ¿por qué las personas no te aman como yo te amo? Y él me dice, ¿sabes cuántas estrellas existen en el universo? Y yo le dije, no, Padre, no tengo ni idea. Y él me dice, aún no termino ni yo de contarlas. Hay millones y millones y mucho más. Ni idea tengo. Y él me sonríe, ¿no? Porque fue una canalización donde, una meditación donde él empezó a decirme todas estas palabras y aún no termino. Y me dice, así hay muchos mundos, así hay muchas galaxias, así hay el inmenso cosmos, también seres, cuerpos, manjares en esos mundos, vegetación, animales hermosos, todos creados por mí. Pero no solo eso, hay millones y millones de formas de amar. El hombre conoce solo una. Yo tengo muchas. Y todas son perfectas y únicas para mí. No me limites. Yo no tengo fin, ni en mi creación, ni en mi sentir, ni nada que tus ojos ven y conocen. Como yo te amo, no amo a ningún ser, pero tampoco pero a otro ser, ni como a otro ser, te amo a ti, porque cada ser es único y especial para mí. Todo es perfecto y único. Así las almas me aman, cada una en diferente forma, según su estado evolutivo, y parece ser es perfecto. Por eso yo no veo ni bueno ni malo. Todo es perfecto para cada alma según su evolución. Un día muchos sentirán como tú y pensarán como tú, a su tiempo y en su momento. Todo es cuando el alma está lista. Todo es cuando todo es cuando el alma está lista. Nada es bueno ni malo, simplemente es. Hay millones y millones de formas de amar, formas de pensar, formas de sentir, formas de demostrar el amor, formas de actuar según su sentir, formas de distinguir lo correcto de lo equivocado. Cada uno según la evolución de su alma se encuentra. Muchos creen que yo pienso y actúo alrededor de ellos y se sienten únicos, pero yo soy infinito. Muchos creen tener la única verdad, pero yo tengo millones de verdades. Esta es una verdad y te la quiero dar. Si hoy no la entienden, deja que un día la entenderán. Todo depende en qué peldaño están. Muchos comprenderán mis palabras, otros no. Aún no están listos, pero lo estarán. Hoy no comprenden, pero mañana sí. Siente mi amor como yo siento el tuyo. Fíjate, y por eso les pregunto a las personas en qué peldaño están, porque esa es una de las canalizaciones que yo hice de Dios. Súper hermoso. Y con eso se resume tantas cosas. Oh, sí, para mí esa canalización me abrió más los ojos y entendí tantas cosas. Cada ser humano es diferente, tiene una evolución diferente, un amor diferente, un pensar diferente, y es perfecto para ese ser. Nadie debe de correr, todo es desde el sentir del corazón. Si no lo sientes, no es ahí. Sí. Sigue tu corazón, sigue tu sentir y estás en el lugar correcto. Porque ese es el sentir de tu evolución, de tu amor hacia Dios, que es muy diferente al mío, es muy diferente al otro. Todos somos diferentes, porque Dios es así, es diferente en todos los aspectos. Por eso te decía yo de pensar, muchos seres hoy en día, hay mucho que hablar de esto, del gran despertar, de la confusión que hay, de cómo las personas están confundiendo el gran despertar, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Sí, todo a su momento, todo a su ritmo. Esto es un punto y seguido de esta conversación que hemos iniciado el día de hoy. Y yo no quiero despedir este espacio sin compartirles a ustedes las redes sociales donde pueden encontrar a Yacer y Samara. Así lo van a encontrar tanto en Instagram como en YouTube. Ahí van ustedes a encontrar mucha información sobre las canalizaciones que ellos reciben constantemente y que tienen un mensaje indescriptible. Así es que vayan a seguirlo en las redes sociales.
Y por supuesto, nosotros continuaremos aquí conversando con ellos porque hay mucho que tenemos que aprender. No quiero finalizar esta primera intervención sin invitarles a todos ustedes para que mientras estemos aquí en este plano, tratemos de aprender lo más que podamos. Cada entrevista que nosotros traemos aquí, la invitación siempre está abierta para que abran el corazón y aquello que me resuena, lo abrazo. Lo que no, como dijo Samara, no es para mí, no es el No momento. es para él, ajá, exacto. No es Y el yo momento. hoy me despido también, yo mandándoles mucha luz en mis palabras a cada persona, a cada ser que nos está escuchando, porque sé yo que en las palabras de Dios hay luz y esa luz se transmite a través de mi palabra. Así que les mando luz, amor, mucha luz en sus almas. Cualquier caso que estén pasando, no están solos, está Dios con ustedes. Aunque no lo puedan ver, no lo puedan escuchar, solo crean y confíen. Dios me lo bendiga a cada una de esas almas que escuchen este video. Con eso finalizamos. Con Muchísimas eso gracias por finalizamos. el día de hoy, pero Y estén gracias a atentos a ti, las por favor, próximas. gracias por la No, para invitación, mí es un gracias. honor. Muchísimas gracias. Gracias a Atentos a ti. las próximas entrevistas que vienen por ahí, porque vamos a seguir aprendiendo y conociendo todo lo que esta hermosa pareja ha estado viviendo. Así es que nos encontramos en la próxima. Nos encontramos. Besitos.